Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche, o en el momento que usted nos escuche. Sean bienvenidos a los devocionales de la Comunidad Cristiana Internacional, Iglesia Cristiana Mundial. Les saluda el pastor Carlos Martínez desde la ciudad de Quevedo, acá en el Ecuador. Y hoy terminamos esta hermosa serie de cómo reconocer al enemigo, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece si hacemos una pequeña oración y iniciamos este último capítulo? Padre, te damos gracias por este tiempo. Llénanos de tu presencia. Que este mensaje, Señor, sea en nuestros corazones eternamente grabado, Señor, en nuestras mentes, porque tenemos y debemos reconocer al enemigo todos los días, Señor, porque todos los días tenemos una batalla espiritual. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por oírnos, Señor, y te hemos orado en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Listo, entonces empezamos la última serie, digamos, el último capítulo de esta hermosa serie de cómo reconocer al enemigo, y llegamos a la última manera de reconocer al enemigo. Podemos reconocer al enemigo en aquellas personas que nos hacen desviar la mirada de las cosas de Dios a la de los hombres. Entonces ya vamos a ver que podemos reconocer al enemigo en aquellas personas que nos hacen desviar la mirada de las cosas de Dios para poner la mirada en la cosa de los hombres, en la situación de los hombres, en las cosas de los hombres, de los seres humanos, en las cosas del mundo. Y para ver esto, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 33. Marcos 8:33. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Pero él, se refiere a Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Pedro es un apóstol, Pedro es su discípulo. Reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino estás poniendo en las cosas de los hombres, estás poniendo en la mirada en los hombres, les dice el Señor Jesucristo. Qué tremenda esta palabra que nos dice el Señor. ¿Y a quién se lo dice? Familia, ¿a quién le está diciendo esto? No le está diciendo a un fariseo, no le está diciendo a un saduceo, no le está diciendo a un romano, no le está diciendo a un ateo, no le está diciendo a un samaritano. Le está diciendo a su discípulo, a un apóstol. ¿Sí ve? Al que luego quedó como digamos, el líder de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia judeo-cristiana en Jerusalén. A ese hombre, a ese discípulo amado le está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué viene esta conversación que el Señor Jesucristo, o que la palabra de Dios, mejor dicho, nos la revela en este día? Porque el Señor está hablando de lo que va a pasar, les está diciendo a ellos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Si podemos leer un poquito más arriba, dice así, por ejemplo, a partir del versículo 31, dice así la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, es decir, al Señor Jesucristo, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. ¿Sí ve? Esto no es que les decía, esta palabra de Dios es tremenda, porque nos dice que no es que les decía así a escondidas o con frases que no entendían, no. Les decía claramente. ¿Qué les decía claramente? Que él, el Señor Jesucristo, iba a sufrir mucho, que iba a ser desechado por los ancianos de la
las sinagogas de ahí de Jerusalén, por los principales sacerdotes, por los escribas, y además iba a ser muerto, pero iba a resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le cogió aparte, dice, y comenzó a hablar con él, a reconvenirle, dice el versículo, ¿no? Comenzó a hablar con él, a tratar de convencerle. Versículo 33. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, y reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto es muy interesante analizarlo, porque son 2 cosas importantes de aquí. ¿A quién se lo dice y qué le dice? ¿A quién se lo dice? Le dice a un hombre que está junto a él, a un apóstol, a un discípulo que iba a ser delegado para que siga predicando la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Recuerda lo que dijimos en el primer capítulo de esta versión. ¿Qué significaba Satanás? ¿Se acuerdan lo que hablamos del día lunes? Decía que Satanás quiere decir el adversario, el opositor. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús? Tú estás comportándote como un adversario, te me estás oponiendo a lo que yo tengo que hacer, la voluntad de Dios. Te estás oponiendo a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que yo tenga que sufrir, esa es la voluntad de Dios, porque es así como Dios lo ha dispuesto. Muchas veces le tenemos miedo al sufrimiento, ¿no? Como seres humanos, me parece natural eso. Pero a veces es necesario el sufrimiento, pero lo queremos evitar a costa de todo momento. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que no es así. A veces es necesario el sufrimiento para poder tener una mirada diferente de la vida, para poder ser nuevas personas, para poder resucitar como nuevas personas. Pedro estaba siendo utilizado por el enemigo. Pedro estaba siendo un opositor. Pedro estaba estorbando al Señor Jesucristo en su plan redentor del mundo. Pedro estaba poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no estaba poniendo la mirada en las cosas de Dios. Y mire que muchas veces la misma gente de la iglesia, la misma gente de nuestra familia nos hace eso, ¿no es cierto? Aparentemente es porque nos aman, porque nos estiman, porque nos quieren, pero esa no es la voluntad de Dios, y eso tenemos que saberlo discernir. Tenemos que saberlo discernir. Los padres y los hijos a veces les quieren evitar todo sufrimiento, y eso no es también del todo bueno. Los hijos tienen que aprender a poder sufrir. Los hijos siempre necesitan un poco de frío, un poco de hambre, un poco de necesidad, para que aprendan a valorar las cosas. No es que todo tenemos que dárseles, no, porque nunca aprenderán a valorar el sacrificio de los padres. Algo así parecido estaba haciendo Pedro. No estaba poniendo las cosas en la mirada, en las cosas del Señor, en las espirituales, sino en las de los hombres. La intención de él en un inicio es buena, pero no es la voluntad de Dios, y eso tiene que discernirlo. A veces la gente tiene una buena voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Eso, familia, necesitamos estar bien espirituales, bien parados en el Señor para poderlo discernir, porque fácilmente podemos caer. Porque nos lo dicen con cariño, la gente nos lo puede decir con amor, no haga tal cosa, no haga así, y podemos estar poniendo la mirada en las cosas de los hombres, en los consejos de los hombres y no en el consejo de Dios, aunque ese consejo de Dios nos tenga que llevar a pasar por un poco de sufrimiento, por un poco de dolor, por un poco de lágrimas. Si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y es la mejor, es buena, agradable y perfecta. El enemigo usa personas, querida iglesia, utiliza hermanos de nuestra iglesia, hermanos de nuestros ministerios, muchas veces para desviar nuestra mirada, para que nos desenfoquemos de la obra del Señor Jesús, de nuestro Dios, de la obra de nuestro llamado y de nuestro propósito como hijos de Dios, y que pongamos la mirada en los errores de nuestros hermanos y hermanas. Mire, aquí también si usted tiene llamado a servir al Señor como pastor, como pastora, ¿sabe lo que le va a decir su familia? Se va a morir de hambre. No le sirva al Señor.
sírvale de otra manera. Sí, no haga así. Mucha gente le va a decir que no le sirva al Señor como pastor, como pastora a tiempo completo, porque va a sufrir. Y ese es el llamado de Dios, que le hará a usted feliz, porque usted será ese siervo, esa sierva de Dios. Pero su familia o sus mismos hermanos en la fe le pueden decir que no lo haga. No ponga la mirada en las cosas de los hombres, aunque lo digan con cariño. No haga eso. Y muchas personas abandonan las iglesias, muchas personas abandonan sus ministerios porque el enemigo usa una persona que le desvió la mirada de lo celestial y lo puso en lo terrenal. Les hizo perder el enfoque de su vida cristiana y de su ministerio. Qué tristeza, familia, qué tristeza. Pero no lo deje, no permita eso. La palabra de Dios nos enseña de qué manera debemos vivir nuestra vida cristiana. En el libro de Hebreos, o la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2, la palabra de Dios dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, qué linda palabra. ¿Sabe qué? Pongamos los ojos en Jesús, que Él es el autor de la fe. Pongamos los ojos en Jesús, que es el camino más hermoso, más pleno, más llevadero, el verdadero camino de nuestras vidas, a lo que Él llama la vida abundante. Esa es la vida abundante, la plenitud de la vida, de estar dentro de la voluntad de Dios, es la vida abundante. Querido familia, que hoy podemos disfrutar de este mensaje. Hemos terminado esta serie de cómo reconocer al enemigo. Espero que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes, como ha sido para mí también. Hagamos una pequeña oración, ¿sí? Y nos vemos en otra ocasión. Padre amado, gracias por este mensaje. Hoy sabemos cómo reconocer al enemigo, Señor. Nos has abierto los ojos. Gracias por enseñarnos tan linda palabra, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender cosas que a veces no entendíamos. Te alabamos, Señor, por tu amor. Te alabamos, Señor, por tus bendiciones. Y nos quedamos contigo hoy y siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te hemos orado. Amén. Familia, qué hermoso disfrutar con ustedes este tiempo. Espero pronto volvernos a ver según la voluntad de Dios. Y que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.